En la costa escarpada de Escocia, en un lugar azotado por vientos gélidos y olas que golpean con furia, se erige un faro que guarda una de las historias más inquietantes de la historia marítima. Se trata del faro de las Islas Flannan, un conjunto de rocas solitarias en el Atlántico Norte, donde a finales del siglo XIX ocurrió un misterio que hasta hoy sigue sin resolverse, la desaparición inexplicable de sus guardianes. No hubo testigos, no hubo señales de lucha, no se encontraron restos humanos. Simplemente, los hombres que debían mantener encendida la luz desaparecieron sin dejar rastro, como si el océano mismo los hubiera borrado de la existencia. La historia comienza en diciembre de 1900. El faro de las Flannan había sido construido solo un año antes, en 1899, con el propósito de guiar a los barcos que navegaban por una de las rutas más peligrosas de Escocia. El trabajo de los fareros no era sencillo. Tenían que soportar el aislamiento absoluto, rodeados únicamente de mar embravecido y cielo tormentoso. Durante semanas, la única compañía eran sus colegas y el sonido del viento aullando entre las rocas. 3 hombres habían sido asignados para cuidar de la torre en esas fechas: James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Hombres experimentados, acostumbrados a la dureza del clima, que sabían que su responsabilidad era mantener la luz del faro encendida para salvar vidas en alta mar. El 15 de diciembre de ese año, el vapor Arctur pasó cerca de las Islas Flannan y notó algo extraño: el faro estaba apagado. Aquello era preocupante, pero no se le dio demasiada importancia en el momento. Sin embargo, al llegar a puerto, el capitán reportó la anomalía, y el 26 de diciembre un barco de suministros fue enviado para investigar. Lo que encontraron al llegar fue perturbador. El faro estaba en perfecto estado, las camas de los guardianes estaban deshechas como si hubieran salido con prisa, los relojes estaban detenidos y la cocina parecía abandonada de golpe. No había señales de violencia, no había cuerpos, no había explicación. El diario de servicio del faro fue lo más desconcertante. Allí se registraban los turnos y observaciones diarias de los fareros, y los últimos apuntes parecían sacados de una historia de terror. Se hablaba de tormentas intensas, de vientos huracanados y de un mar embravecido, aunque en esa misma fecha ningún otro barco en la región reportó condiciones meteorológicas tan extremas. El último registro indicaba que la tormenta había pasado y todo estaba en calma. Después de eso, silencio absoluto. 3 hombres desaparecieron como si nunca hubieran existido. Lo inquietante es que no había forma lógica de que los 3 hubieran abandonado el faro al mismo tiempo. Las reglas de trabajo establecían que siempre debía quedar uno dentro, cuidando la luz y asegurando el funcionamiento de los equipos. Si 1 o 2 salían a revisar daños, el tercero debía permanecer. Sin embargo, cuando el equipo de inspección revisó el lugar, descubrió que la puerta estaba cerrada por dentro y que los impermeables de uno de los fareros seguían colgados, lo que indicaba que al menos uno de ellos había salido a la intemperie sin protección, algo impensable en un clima tan hostil. El mar parecía no tener respuestas, pero sí pistas inquietantes. En los acantilados cercanos se encontraron daños en las barandillas y sogas arrastradas como si hubieran sido golpeadas por olas gigantes. Esto llevó a la primera teoría: los hombres habían salido a asegurar el equipo durante una tormenta y fueron arrastrados por una ola colosal. Pero esa explicación dejaba demasiadas preguntas abiertas. ¿Por qué salieron los 3, rompiendo el protocolo? ¿Cómo es posible que el mar se tragara a todos sin dejar siquiera un cuerpo? ¿Por qué el diario hablaba de una tormenta feroz si el resto de Escocia disfrutaba de calma? El misterio comenzó a crecer con los rumores. Algunos decían que los hombres habían enloquecido por el aislamiento y se habían enfrentado entre sí. Otros aseguraban que fueron víctimas de algo sobrenatural, porque las Islas Flannan eran conocidas desde antiguo por historias de espíritus y presencias extrañas. Los pescadores locales evitaban acercarse demasiado a ellas, convencidos de que eran un lugar maldito. El faro, con su luz solitaria en medio de la nada, no hizo más que reforzar esa sensación de inquietud. La desaparición de los fareros se convirtió en noticia en todo el Reino Unido. Periódicos de la época hablaban del misterio del faro desierto y especulaban con explicaciones que iban desde secuestros hasta abducciones. Los investigadores oficiales concluyeron que probablemente habían muerto en un accidente mientras intentaban asegurar el equipo durante una tormenta, pero esa versión nunca convenció del todo. Los diarios, las inconsistencias en los reportes climáticos y la ausencia total de cuerpos alimentaron una atmósfera de incertidumbre que persiste más de un siglo después. Lo cierto es que, más allá de las explicaciones racionales, la desaparición de Ducat, Marshall y MacArthur sigue siendo uno de esos casos que parecen escritos por el mar para recordarnos que hay fuerzas que no comprendemos. La torre, imponente y silenciosa,
continuó funcionando gracias a nuevos guardianes que tomaron el relevo, aunque siempre con el recuerdo latente de aquellos que desaparecieron. Para los marineros que navegaban cerca, el faro de las Flannan ya no era solo una guía en la oscuridad, sino también un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que incluso en la era de la ciencia y la modernidad, el océano aún guarda secretos imposibles. Imaginar la última noche de los fareros es inevitable. 3 hombres atrapados en una roca en medio del océano, escuchando el rugido del viento y el golpe incesante de las olas contra los acantilados. Tal vez discutieron sobre quién debía salir a asegurar las sogas, tal vez la desesperación los llevó a romper las reglas y bajar juntos. O tal vez ocurrió algo que nunca sabremos, algo que los arrancó de la realidad sin dejar huella. Lo único cierto es que esa noche el faro quedó solo, y desde entonces, su luz se convirtió en una de las más enigmáticas de la historia marítima. A lo largo de los años, se han propuesto múltiples teorías para intentar explicar lo que sucedió en el faro de las Flannan aquella noche de diciembre de 1900. La versión oficial, redactada tras la investigación de la Junta de Comercio británica, sostenía que los fareros habían sido arrastrados por una ola gigantesca mientras trataban de asegurar el equipo en los acantilados. Según el informe, las sogas encontradas desgarradas y las barandillas torcidas eran prueba suficiente de que un mar embravecido los sorprendió sin darles oportunidad de reaccionar. Sin embargo, esta conclusión parecía más un intento de cerrar el caso que una explicación convincente. El primer problema con la teoría de la ola gigante es el protocolo. Los fareros sabían perfectamente que nunca debían abandonar el faro los 3 al mismo tiempo. Era una norma inquebrantable, siempre debía permanecer uno dentro, custodiando la lámpara y garantizando la seguridad de la instalación. Que los 3 hubieran salido juntos era casi imposible, a menos que hubiera ocurrido algo extraordinario. Además, el diario de servicio hablaba de una tormenta feroz, pero los registros meteorológicos de la región indicaban que, en esas fechas, el clima había sido relativamente estable. Ningún barco cercano reportó tormentas, y esa discrepancia alimentó la sospecha de que algo más había sucedido. Algunos investigadores sugirieron que uno de los fareros pudo haber perdido la razón. El aislamiento, el ruido constante del mar y el peso de la responsabilidad podían quebrar la mente de cualquiera. Según esta hipótesis, uno de ellos pudo haber sufrido un ataque de furia y arrastrado a los demás hacia el acantilado en un acto de desesperación. Sin embargo, nunca se encontraron signos de violencia dentro del faro, no había sangre, no había desorden, no había armas. Todo estaba en calma, como si los hombres simplemente hubieran salido y nunca regresado. Otras teorías se volvieron más extrañas. Algunos marineros locales afirmaban que las islas Flannan estaban habitadas por espíritus y presencias antiguas. Decían que eran tierras malditas, donde los muertos reclamaban a los vivos de tanto en tanto. La superstición cobró fuerza porque, efectivamente, los pescadores evitaban acercarse demasiado a esas rocas incluso antes de que existiera el faro. El hecho de que 3 hombres desaparecieran al mismo tiempo parecía confirmar las leyendas. Hubo incluso quienes aseguraron que luces extrañas fueron vistas en el cielo durante esos días, y no tardaron en aparecer teorías sobre abducciones extraterrestres. Aunque suene descabellado, en la mente popular la idea de que los fareros habían sido llevados por algo no humano comenzó a extenderse. El paso de las décadas solo incrementó el misterio. Escritores y periodistas retomaron la historia una y otra vez, cada uno añadiendo un matiz nuevo. Algunos insinuaron que los fareros habían huido, abandonando su puesto por alguna razón desconocida. Tal vez una deuda, tal vez un pacto secreto, tal vez un deseo de escapar del aislamiento. Pero si realmente se hubieran marchado, ¿dónde estaban? Sus cuerpos nunca aparecieron, y tampoco hubo rastro de ellos en tierra firme. Era como si se hubieran evaporado. Un detalle curioso que alimenta la intriga es el del impermeable colgado dentro del faro. En esa época, ningún hombre sensato habría salido a enfrentar los acantilados sin esa protección básica. El hecho de que uno de ellos lo dejara atrás sugiere que salió con prisa, quizá a atender una emergencia. Pero, ¿qué clase de emergencia podía obligar a los 3 a salir juntos? Algunos especularon que un ruido extraño los llevó a investigar. Tal vez un derrumbe, tal vez algo visto en el horizonte. Lo único seguro es que nunca regresaron. La teoría de la ola gigante volvió a cobrar fuerza en tiempos modernos gracias a estudios oceanográficos. Se sabe que en esa región pueden formarse olas monstruo de más de 20 metros, capaces de arrastrar a cualquiera en segundos. Si los 3 hombres estaban en los acantilados, tratando de asegurar las sogas y el equipo, una sola ola podría haberlos arrancado de la roca y lanzado al mar sin dejar rastro. La fuerza del océano es tan brutal que incluso cuerpos y objetos grandes pueden desaparecer sin ser recuperados jamás.
Aún así, muchos siguen viendo en esa explicación un cierre demasiado simple para un caso lleno de detalles extraños. Con el paso del tiempo, el misterio del faro de Flannan fue alimentado por la literatura y la cultura popular. Poetas y novelistas escribieron sobre la tragedia, y en algunos relatos se describía cómo los fareros fueron llamados por voces extrañas, hipnotizados hasta caminar hacia el mar como si una fuerza invisible los hubiera guiado. Otros autores recrearon la escena como un sacrificio a los espíritus de la isla, o como un ejemplo de que la naturaleza reclama lo que le pertenece. Estas interpretaciones poéticas no resuelven el caso, pero sí explican por qué ha permanecido vivo en el imaginario colectivo durante más de un siglo. En el terreno más racional, algunos investigadores modernos han señalado que la explicación podría ser una combinación de factores. Tal vez uno de los fareros salió a revisar los daños causados por las olas, otro acudió a ayudarlo al ver que tardaba demasiado, y finalmente el tercero rompió la regla y se unió a ellos al pensar que ambos estaban en peligro. Una cadena de decisiones fatales que culminó en tragedia. Es una hipótesis plausible, pero no elimina el misterio central. ¿Por qué no dejaron señales claras de lo ocurrido? Las islas Flannan, deshabitadas y solitarias, se prestan a la imaginación. Hoy, quienes visitan el faro sienten un ambiente extraño, como si el viento arrastrara todavía el eco de aquel suceso. La torre, firme y silenciosa, se ha convertido en un monumento a lo inexplicable. Para los marineros que navegan cerca, sigue siendo un símbolo inquietante, un recordatorio de que la naturaleza no perdona errores y de que, a veces, simplemente nos arrebata lo más preciado sin explicación alguna. Lo cierto es que, más de 100 años después, el caso permanece abierto en la memoria colectiva. Cada vez que se habla de desapariciones misteriosas, el faro de las Flannan aparece en la lista. Y quizá ahí radica su poder, no en la posibilidad de encontrar una respuesta, sino en recordarnos que todavía hay historias donde lo racional no alcanza, donde la línea entre lo posible y lo imposible se difumina con el rugido del mar. El faro de las Flannan sigue en pie, resistiendo al viento y al mar como lo ha hecho durante más de un siglo. Pero su luz, además de guiar a los barcos, proyecta una sombra de misterio que nunca se ha disipado. La desaparición de sus guardianes no solo marcó la historia marítima, también se convirtió en una advertencia silenciosa sobre lo frágil que puede ser la vida frente a la fuerza implacable de la naturaleza. Quizá los hombres fueron víctimas de una ola gigantesca, tal vez una cadena de errores fatales los arrastró al abismo, o puede que algo más extraño haya ocurrido aquella noche. Lo cierto es que jamás lo sabremos con certeza. Y es precisamente esa falta de respuestas lo que mantiene vivo el enigma, la idea de que hay historias que no se pueden encerrar en un informe oficial, porque pertenecen al terreno de lo inexplicable. El faro se alza hoy como un monumento al misterio, recordándonos que ni la ciencia ni la tecnología pueden darnos siempre todas las respuestas. Y que, en ocasiones, los secretos más oscuros permanecen escondidos no en los rincones más lejanos del universo, sino en lugares cotidianos como una torre de luz perdida en medio del Atlántico. Si esta historia te atrapó, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando los grandes enigmas del mundo. Y compártelo con esa persona que disfruta tanto como tú de los relatos donde la realidad y el misterio se confunden en una sola luz.